tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Una vez más en nuestro programa vamos a hablar de la lectura que bien puede ser pasión de multitudes. Pero claro, nos importan aquellos que quedan afuera de esta experiencia y nos preguntamos por qué. ¿Será porque no se animan? ¿Será porque no sabemos llegar a ellos? Vamos a hablar de la lectura, de los autores, de los lectores, de encuentros y desencuentros. Primera parte y vamos al encuentro de nuestra invitada. Aquí estamos en la casa de Ángela Pradelli, zona sur del Gran Buenos Aires, y yo hace muy poquito terminé de leer uno de sus últimos libros, libro de lectura. En ese libro, Ángela dice en un momento que hay que recuperar la lectura en las escuelas. ¿Habrá que recuperarla? ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Tú dirás. A mí me parece que sí estuvo, me parece que sí se perdió. Me parece que es el eje principal de los aprendizajes, la lectura y la escritura. Y también me parece que hubo una recuperación de la lectura y de la escritura que no estuvo a cargo de la escuela, que estuvo a cargo, digamos que se dio a partir del desarrollo de la tecnología. De hecho, mis alumnos hace 10 años salían de la escuela y clausuraban la lectura y clausuraban la escritura, a menos que tuvieran que preparar algún trabajo. Hoy los alumnos tienen un vínculo permanente con la lectura y con la escritura. Están todo el día leyendo y están todo el día escribiendo. Eso es algo que la escuela no consiguió. Nos pesará a los docentes, pero es la verdad. Y es algo que generó la tecnología y que ellos pudieron adoptar para sí. Ahora hay que ver cómo entra la escuela en ese nuevo vínculo de los chicos con la lectura y la escritura y qué hace en esa entrada. De hecho, hay una cosa que sucede y que sería muy interesante investigar, que es la lectura y la escritura prohibida. Hay una lectura y una escritura que está prohibida en clase, que los alumnos, por supuesto, desarrollan de todas maneras. Y es algo bien interesante porque genera un interés que no tenían. Recuerdo una viejísima tapa de Villiquen en la que un niño leía a escondidas una historieta. Formaba parte de las lecturas prohibidas. Claro, porque la historieta era un género marginal, digamos, era no entraba dentro de la categoría que los intelectuales privilegian. Sin embargo, la historieta es un género riquísimo y es un género que tiene mucha entrada con los adolescentes. Vos decís que ellos leen, que escriben, esto circula gracias a la tecnología, pero para muchos padres y muchos docentes leen y escriben también lo que está poco valorado. ¿Es así? Lo que los alumnos leen y escriben, ese es un argumento que me preocupa, que lo escucho mucho, que circula por ahí, digamos, bueno, para lo que escriben, bueno, para lo que leen, y yo creo que es un argumento que repite algún argumento también bastante tremendo de lo que está valorado y de lo que está desprestigiado y de lo que la historia argentina también valoró y desprestigió, ¿no? Es un argumento que no tendríamos que aceptar, porque cada uno lee y escribe en la medida que puede, y me parece poco docente. Bueno, no sé del lado de los padres, pero quiero decir, del lado de los docentes me parece poco pedagógico sancionar determinada lectura o determinada escritura. Profundiza el desencuentro con ellos. Profundiza el desencuentro con ellos e instala al docente en una distancia muy grande respecto a sus alumnos, me parece. Yo tengo de amigo un libro, con él celebro mis años,
compadre de los caminos, por estrellas desvelados. Las verdades que uno busca siempre vienen de su mano. Ahora, leen y escriben lo que ellos eligen, lo que deciden, pero ¿cómo se llega después a una propuesta de la escuela? Bueno, a mí me parece que ese es el rol del docente. Lo que digo yo respecto al vínculo que tienen los chicos con la escritura es que antes uno se daba cuenta que solo escribían en el aula a partir de las propuestas, a partir de las consignas, pero solamente escribían en el aula a partir de eso. Hoy no es así. Hoy un chico sigue escribiendo en la escuela, pero viene de escribir mucho y sigue leyendo en la escuela cuando un docente propone, pero viene de leer mucho. Entonces ahí me parece que es el punto en el que el docente tiene que analizar cómo entra en una continuidad, no en algo que instale él, porque no lo instalamos nosotros. ¿Los programas de literatura pautan alguna propuesta concreta de lecturas? Bueno, cada docente organiza su programa a partir de un diseño curricular, pero el docente es responsable de su programa, y es responsable de su programa de lectura y también de su programa de escritura. ¿Y lo elabora a partir de conocer con qué adolescentes se está trabajando en ese momento? En principio sí, digamos, si estamos hablando de marzo, sí, pero después uno va transitando el año y muchas veces eso que pensó que podía pasar no pasa. Esos textos que le parecía que podían funcionar no funcionan. Y es el momento de revisar y es el momento de cambiar y es digamos, una planificación, un programa tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder hacer todos los cambios. De hecho, casi se tendría que hacer al final del año y no al principio, ¿no? Vos decís en uno de tus artículos que hay que leer en clase. Ahora, ¿cómo se hace con los horarios escolares que son tan pautados, con las diversas disciplinas? Bueno, hay una hora de clase entera, 60 minutos para leer, con chicos es mucho tiempo. Digamos, un cuento de Cortázar, Casa Tomada, lo lees en 15 minutos, en 20 minutos. ¿Por qué se lee solo en la hora de lengua? Ese es un problema serio. Eso es un problema serio que me parece que es uno de las razones por las cuales se traba un poco a veces avanzar en la lectura y en la escritura de los chicos. Toda la responsabilidad en general está puesta en el docente de lengua, que por supuesto tiene responsabilidad, pero que no es el único, porque se lee historia, se lee matemáticas, se lee biología y se escribe también a partir de esos contenidos, pero en general es una demanda al profesor de lengua. En una sala de profesores llega el profesor de historia y se queja el profesor de lengua que los alumnos no leen mal o están escribiendo mal. Los profesores de otras asignaturas no se sienten responsables de la lectura y de la escritura de sus alumnos. Es un problema para mí eso. Bueno, hay novelas históricas que bien podrían leerse en las clases de ciencias sociales. Por ejemplo. Y además hay una lectura histórica y textos históricos que requieren una lectura. Esta que canta si sale el duende y hace silencio donde ya no. Esta es la vida que me sorprende. Esta es la vida que me parió. ¿Qué pensás de las distintas estrategias que se fueron ensayando? Maratón de lectura, hora de lectura, la propuesta chilena de lectura silenciosa sostenida. A mí, bueno, cada uno tendrá una experiencia y en función de esa experiencia puede analizar cada una de estas estrategias. A mí una cosa que me parece fundamental es la lectura en voz alta en el aula, la lectura del docente en el aula y por supuesto la lectura de los alumnos. Me parece como un momento único en todo el desarrollo del aprendizaje. Por supuesto que hay otros, pero el momento de la lectura en el aula con los alumnos me parece un momento de una riqueza que no hay muchos momentos que al docente le permitan entrar al universo de los alumnos como ese. Bueno, lo que decía Daniel Penach, ¿no? Dar de leer, ¿no? Dar de leer. Dar afecto.
Como un acto de afecto, como un acto de compartir, por supuesto. Además, no hay momento tan intenso de reconocimiento del otro como en el acto de leer. Uno cuando lee sabe que el otro está ahí. Y eso a mí me sigue pareciendo una de las cosas más importantes. ¿Es importante que la escuela enseñe algunos conceptos básicos de teoría literaria para formar al lector cuando se aproxima a un texto? A mí me parece más importante, en el orden, digamos, de importancias, me parece más importante que enseñe a disfrutar un texto. A veces esos conceptos de teoría literaria pueden permitir disfrutar un texto, por supuesto, pero a veces no, digamos. Entonces lo que creo, así como esencial, es que el docente permita leer con todo lo que eso implica, y si tiene que recurrir a algún concepto de teoría literaria, en el momento lo dará, y si lo tiene que posponer no es un pecado, digamos, ¿no? Bueno, hay una reciente colección del Ministerio de Educación, una de las publicaciones, uno de los cuadernillos, quedó a cargo tuyo, Los diarios como libro de lectura. ¿Cómo te parece que se produce el acercamiento de los adolescentes al diario? A mí me parece importante respecto a lo social, fundamentalmente, porque hay una lectura de lo que está pasando en la sociedad, que puede ser una lectura sesgada de acuerdo al medio, pero que también en tal caso es importante que lo sepan, que esa es una realidad que se construye. Y por otra parte me parece que los diarios tienen un contenido riquísimo para analizar, para pensarse ellos como personas dentro de una sociedad, para pensar las distintas instituciones dentro de una sociedad y para pensar los contenidos de la escuela en este reconocimiento de los diarios, digamos. ¿Qué hay que saber para poder entender esta noticia de economía? ¿Qué contenidos tengo que saber de geografía para poder entender esta noticia de, no sé, de alguna catástrofe, por ejemplo? Y también al revés, esta noticia me motiva para saber más sobre ese tema. Porque a veces hay un corte muy grande, los chicos no ven la relación que hay entre los contenidos que la escuela da y la vida misma. Y realmente eso a veces es una pregunta que a muchos docentes molesta, digamos, ¿esto para qué lo aprendo? ¿Esto para qué lo enseña? ¿Y esto para qué me sirve? ¿No? Y es una pregunta que los chicos hacen mucho y que por alguna razón a muchos docentes les molesta. Y realmente es una pregunta válida. Y los diarios aportan muchas respuestas a ese para qué. Cuando se elaboraron los contenidos básicos comunes, seguramente recordarás, se discutió en aquel momento si la lectura, la formación de lectores no tenía que formar parte de la educación artística, la formación artística. ¿Qué pensás? ¿Hubiera ganado? Sí, y tal vez profundiza esta separación de que la lectura es solamente de los profesores de literatura, ¿no? Y entonces no se siente nadie involucrado que no dé literatura. A mí me parece como fundamental en este momento reconocerse lectores, todos reconocernos lectores. ¿Todos pueden ser lectores? Sí, y de hecho todos somos lectores. Lectores de textos literarios, lectores de textos periodísticos, lectores de las señales que da la vida y el mundo y a través de los cuales nos movemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella.